Ella se llama Rebeca, es la que es directora de la escuela aquí ahorita. Ella se llama Anita, ella está en España, trabajan ellos con un grupo muy bonito. Ellos hacen un trabajo más fuerte que el mío porque son gente que tiene SIDA y están en fases terminales. Entonces, ella y su esposo trabajan en ese. Él es el pastor ahorita en la iglesia aquí. Son más de 400 iglesias aquí en Chiapas. Él... ¿Su nombre? Andrés. Andrés. Y él se llama Abel. La música es su fuerte. La música es su fuerte. Él es ingeniero mecánico, pero su fuerte es la música. Y pues ella. Una familia hermosa dedicada a dar. Todos. Todos. Porque tuvieron unos excelentes maestros. Así unos es. muy buenos Mi hermana, guías. ella... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Iván Huerta, mejor conocido como Memo Iván Huerta allá en mis redes sociales. El día de hoy vamos a iniciar una serie de historias, una serie de podcasts que, como les comenté en situaciones anteriores, hace muchos años me encantaba escuchar a las personas que nos platican cosas que nos inspiran. Me encantaba, pues de alguna manera, ser parte de las vivencias de quienes tienen mucho que contarnos, y tengo el honor y tengo el placer de hacer este primer podcast, esta serie de podcasts. El primero lo vamos a hacer con una persona a quien yo admiro muchísimo, una persona que tiene una historia de vida increíble, una persona que de alguna manera ha cambiado la historia de muchos aquí en el estado de Chiapas. El día de hoy me encuentro con Elizabeth, mejor conocida como Mamá Liz, a quien le doy la bienvenida a Memo Iván Huerta, historias reales, historias que inspiran. Y me da muchísimo gusto, Mamá Liz, si usted así me permite llamarla, pues poder escuchar un poco acerca de toda su vida, ¿verdad? ¿Cómo ha estado, Mamá Liz? Bien, gracias a Dios. Sí. Bien. ¿Cómo se siente el día de hoy? Pues un poquito nerviosa, pero bien. Perfecto. Regáleme usted tres palabras con las que usted se definiría. Una persona que ama mucho a Dios. Okay. Dependo mucho de Él. Le pido mucha sabiduría para realizar el trabajo que yo tengo, que es atender los niños en todos los aspectos. Ok, muy bien, Mamá Liz. Pues vamos a conocer un poco a Mamá Liz. No quiero entrar de lleno con lo que ella hace. Realmente es algo impresionante. Quédate hasta el final del video porque lo que nos va a platicar no solamente es la historia de ella, no solamente es la historia que ha transformado su vida, sino la historia que ha transformado, pues podría yo decir que cientos de vidas, Mamá Liz, ya. Vamos a conocer un poquito a Elizabeth Castelazo. Platíquenos un poco, ¿dónde nace Elizabeth Castelazos Noguera? En un pueblito, el pueblito más bello del mundo, en el estado de Hidalgo. El pueblo se llama Real del Monte Hidalgo. Real del Monte Hidalgo. Está como a 15 minutos de Pachuca, Hidalgo. Ahí en una casita muy pequeñita, ahí nace Elizabeth. ¿Tiene hermanos? Tengo 4 hermanos. 4 hermanos. 2 hermanas y 2 hermanos. ¿Usted es la mayor? La mayor. La mayor. La mayor. ¿Y estudió la primaria, la secundaria? Estudié lo que es aquí en Chiapas, bueno, en Hidalgo. Yo soy hija de una pareja de misioneros cristianos y Dios manda a mi padre a venir aquí a Chiapas a levantar alguna iglesia para ayudar a la gente, no con todo el enfoque religioso, sino en una manera de ayudar a la gente a salir de tantos problemas.
En ese entonces, ¿usted cuántos años tenía? Acababa yo de cumplir 14 años. 14 años. Entonces, nace usted en Hidalgo, ahí vive su infancia. El kinder, la primaria, ahí. Y nos venimos para acá. Y pues cuando mi padre decía, cuando Dios te da órdenes, no te da explicaciones. Entonces, él no le dijo que iba a venir a la zona de prostitución, al núcleo de la zona de prostitución, para ayudar a la gente que vivía ahí. Ok, o sea, papá y mamá vienen con los 4 hijos. Con los 5 hijos. Con los 5 hijos. 5 hijos, sí. Y ahí renta una casa mi padre y el dueño de esa casa le preguntó, ¿para qué quieres esa casa? Porque toda esa zona era de prostitución. ¿Usted conoce la ciudad? Sí. La primera poniente. Ah, ok, aquí en Tuxtla. 10ª sur, 11 sur, 9ª sur. Todo eso era zona de prostitución. Estamos hablando en los años 1965. 65. Nosotros llegamos aquí, nos hicimos mucho tiempo de Pachuca para acá porque las carreteras en ese tiempo pues no estaban muy buenas. Y gracias a Dios traía mi padre un buen carro y pues ahí venía toda la familia. Había vendido la casa, vendió los muebles y todo para venir acá. Previamente rentó una casa que había sido un cabaret. Okay. Y cuando nosotros llegamos eran las 12 de la noche. ¿Su papá qué se dedicaba? Él era predicador. Predicador. Sí, era evangelista, predicaba el evangelio. Pero pues se enfermó y en esa enfermedad mi papá siempre hizo muchos pactos con Dios directamente. Y ese día le dijo, estaba por morirse porque estaba muy enfermo. Y le dijo, no me quiero morir, tengo mis hijos pequeños, mi esposa, y no me quiero morir. Y Dios le dijo, ok, pero vas a hacer lo que te diga. Claro. Y dices, claro que sí. Fue de ahí que vinieron allá, Y ahí a Chiapas. Dijo, te vas a ir a Chiapas a predicar. ¿Por qué Chiapas? ¿Le comentó alguna vez, habiendo tantos lugares en México o en el mundo? Antes, alrededor. A Villaflores, La Garza, Cintalapa, todo alrededor venía. Y a él le gustó aquí. Pero una vez trajo a mi mamá aquí a Tuxtla. Y mi mamá le dijo, se quedaron en un hotel que todavía existe, un Café Avenida. Ok. Ahí hay era un hotelito, era uno de los mejorcitos en ese tiempo. Y ahí se quedaron y mi mamá se sintió muy mal, sentía opresión, no sentía paz y le dijo, te pido un favor, jamás se te ocurra venirte a vivir aquí. Dios. Pero cuando él hace el pacto con Dios, claro, Dios le dice allá, allá. Ahora, pues yo tengo 74 años, son 60 años viviendo aquí en Chiapas. Ahora entiendo por qué Dios lo mandó para acá. Mi familia es una familia que está unida. Mis padres pues ya no viven, ellos ya pasaron y entiendo yo que Dios nos protegió como familia. Mi padre fue muy obediente a Dios y nos protegió como familia, estamos unidos siempre y hemos todos trabajado para atender a la gente. Correcto. Nosotros no somos de mucho dinero ni de nada de eso. Siempre nuestro trabajo ha sido ayudar. Perfecto, mamá Liz. Y entonces llegan a Tuxtla, su papá se pone a trabajar. Entiendo que renta ese lugar en esa zona de prostitución con esposa, con sus 5 hijos. ¿Y cuáles fueron las acciones que él empezó a hacer aquí en Tuxtla Gutiérrez? Mire, cuando él se vino, nosotros pertenecíamos a una iglesia que él era, pues mi papá era el representante de todas ellas, ¿verdad? Y no les gustó que él se tuvo que venir.
Y le habían dicho, mira, si te vas a regresar viudo, sin hijos, sin dinero. Aquí tienes tu casa, aquí tienes, ¿estás bien? Me dijo, pues, el trato que él había hecho con Dios es sáname, protégeme, porque tengo mis hijos. Claro. Y él les dijo, yo hice un trato con Dios y tengo que cumplirlo. Entonces, él viene aquí, busca el lugar. Cuando llegó aquí, tomó un taxi y le dijo al taxista, lléveme a conocer la ciudad. Sí, le estoy escuchando. Sí. Y cuando él viene y conoce la ciudad, el taxista muy, según le iba a llevar al mejor lugar, lo llevó a la zona de prostitución. Ah, ok. Y le dice, mi papá dice, déjame aquí. Y dice el taxista, bien picarón, dice, Claro. ya sabía yo que aquí le iba a gustar. Y ahí se quedó, empezó a ver. Claro, todo. pero el taxista hizo el comentario sin conocer cuál era el propósito de su padre, claro. Si usted va por la Primera Poniente, existen las casitas, los cabarets todavía. Okay. Ya no son cabarets, pero todavía existen. Correcto. Si se da cuenta de la Novena Sur para arriba, las casitas son cuartitos, no tienen ventanas, nada más cuartitos, y ahí está. ¿Qué recuerda mamá Liz de ese tiempo? Tenía 14 años. Aquí hizo sus 15 años, sí, en Tuxtla Gutiérrez. Sí. No, los recuerdos son, pues yo los viví junto con mi mamá y mi papá. Entonces, cuando llegamos aquí, mi mamá se enferma. Estaba bien mala, muy mala. Yo entré a la escuela otra vez, tenía yo una amiguita que una vez, pues esa amiga siempre era la única que me buscaba porque a nosotros nos picaron los zancudos y se nos hicieron granos en los pies. Y, bueno, en la escuela a mí me decían la lepro. Porque su piel es muy blanca. Y los piquetes yo me los rascaba y se me hacían granos y la lepro. Y no tenía yo amigos en la escuela más que esa muchacha. ¿Recuerda su nombre o todavía? Sí, ella se llama Olga. ¿Se lleva con ella todavía? No, ya tiene muchos años que no la veo. Pero ella llegaba a la escuela, pasaba lista y se iba. Ah, bueno, Se iba con sus amigos, con los novios y todo. Y una vez no llegó a tiempo. Así, si está escuchando esto, Olga, que ojalá haya terminado la escuela. Te quiero mucho, Olga, tengo muchos buenos recuerdos de tuyos. Y su mamá llegó a buscarla porque alguien le dijo, fue a verla a la escuela y no la encontró. Y mi hija, ¿y que dónde está mi hija? Alguien le dijo, es amiga de Elizabeth, dice. Y pues la mamá fue a preguntarle a usted. Elizabeth vivía en la zona de prostitución. Híjole. Entonces la mamá pensaba que mi mamá ya la iba a meter a trabajar ahí a Olga. Híjole, qué entonces llegó la mamá y casi tiraba la puerta. ¿En qué escuela estudiaban En la Marcos Becerra, la que está por el hospital, que en la Novena Sur y Calle Central. Ah, ok. Ahí estudiaban. Entonces, pues mi mamá estaba acostada, pues estaba enferma. Y bajamos, ¿y quién es? Y decía mi mamá, y dice, es que es la mamá de su amiga de Elizabeth. Dice. Y ya como pudo se levantó mi mamá y dice, ¿qué pasó, señora? Deme a mi hija no es de estas y mi hija no es para esto. Señora, es que yo no soy tampoco como la señora de aquí. Y ya le empezó a platicar a qué venimos y todo. Total, terminó la señora llorando y diciéndole qué bonito trabajo. Claro. Y fue la primera que se entregó a Dios ese día. En el lugar donde ustedes vivían, ahí recibían gente para apoyarlas, ahí hicieron algún centro de apoyo. Mi papá hizo como una pequeña capilla, un templo. Okay. Ahí. Entonces, pues en las noches es que nosotros hacíamos oración, cantábamos y él hablaba de Dios y todo. Y pues los borrachos querían entrar porque pensaban que era un cabaret. Claro.
Poco a poco se fueron dando cuenta que no era así. Claro. Después algunas mujeres que trabajaban en los cabarets dejaron de ser prostitutas. Y eventualmente llegaron al centro. Con nosotros, sí. Mamá Liz, perdón que la interrumpa. Difícilmente toco temas de religiones y de política, Sí. porque hay gente que tiene una diversidad, ¿verdad?, en la cuestión ideológica. Pero me encanta lo que usted está haciendo. ¿Qué religión profesa? Mire, nosotros somos cristianos nada más. Mi papá siempre nos crió así, no religiosos. Siempre nos decía la religión es el opio de los pueblos y todas esas frases. Pero es la religión como él la percibía y como es una manera de vivir. Somos seres humanos, tenemos errores, nos arrepentimos, pedimos perdón, Dios nos ayuda, nos saca adelante, creemos en la Biblia, que leemos la Biblia. No somos fanáticos, no matamos por religión, pero sí creemos en Dios. Qué bueno. Creemos en Dios y es lo que hacíamos ahí. Y las mujeres cambiaron. Al grado que cuando hicimos la primer capillita, que la hizo mi papá, cerraron todos los cabarets y dicen, vámonos a la capilla y después regresamos acá. Y así le hacían. Y todas ellas y los señores que llegaban a visitar nos ayudaban a cambiar todas las bancas y todo. Era una cosa que en el momento nosotros era normal, pues nunca habíamos vivido eso como hijos, ¿verdad? Claro. Mi papá sí estaba viendo y mi mamá lo que estaba pasando ahí. Claro. Pero era una alegría que todos, y vámonos, es que se va a inaugurar el templo. Y allí iban todas ellas. Y ¿Cuánto tiempo pasó de que llegó su papá y que hicieron el templo y que cerraron los cabarets? de que hizo el templo, nosotros llegamos en marzo. Para octubre se estaba inaugurando el templo. Muy rápido. Muy rápido. Sí. ¿Tuvieron alguna represión por parte de alguien? No. Nosotros pensábamos que la gente... lo que pasa es que, mire, cuando una persona se dedica a obedecer a Dios, Dios le da mucha sabiduría. Dios le dio a mi padre muchísima sabiduría. Mi padre fue a la escuela solo el primer año, porque eran muy pobres, porque sus hermanos eran muchos. Muere mi abuelo y él tenía que ayudar para que se mantuvieran mis tíos, mi abuela. Entonces, pero él tenía la obsesión de aprender a leer, de aprender algo. Bueno, para hacer la historia corta, escribió 9 libros. 9 libros. 9 libros. Quedaron otros en el horno, como decimos. Y solamente fue un año a la escuela. Pero él no se quedaba atrás. Cuando mis hermanos estaban estudiando, en la secundaria, en la preparatoria, en la noche él veía los libros de ellos. Y los empezaba a leer. Y en el día estaba investigando qué cosa quería decir eso, por qué les decían eso. Bueno, él fue conferencista para doctores, para ingenieros, para maestros. Alrededor del mundo, en varios países, dio conferencias. ¿Me puede decir el nombre completo de su papá? Jesús Castelazo Sánchez. Jesús Castelazo Sánchez. Mucha gente lo conoció, A Rusia fue también a predicar a grupos allá, en Colombia, en Argentina, en Guatemala, en Estados Unidos, donde quiera. A ingenieros, a doctores, a mucha gente. Escribir 9 libros no es fácil. No. Y todos, él era conferencista y consejero para matrimonios, muy fuerte, era algo de lo más fuerte que él tenía. Y fue un hombre muy usado por Dios, desde que vino aquí a Chiapas hasta que se murió. Cuando tiene 15, 16 años es que abren el templo aquí en Tuxtla, entiendo. No,
Cuando nosotros llegamos, en mis 14 años. En los mismos 14. En los mismos 14. En octubre es que se inaugura el templo. Y pues primero fue un templecito, luego fue otro, ahora es un auditorio que sienta como a 6,000 personas. ¿Ese auditorio dónde está? En la 17 Sur y Tercera Oriente. Él lo hizo. Él y mi hermano, sí, mi hermano que ahora es el pastor también. Ah, mire qué bonito. Sí. Su mami estaba enferma en ese entonces. Cuando va la señora a buscar a su hija, mi mamá estaba muy mal, no se paraba de la cama porque estaba muy enferma. Pero al oír los gritos y que a mí no me roban a mi hija y que esto y que el otro, se fue levantando, se puso su ropa y bajó a verla porque estaba en el segundo piso y dice, señora, ¿qué pasa? Le volvió a decir, no, dice nosotros, y le empezó a hablar ella. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estábamos aquí? Todo eso. Fue cuando la señora dice, mire, me gusta y yo voy a acercarme aquí. Y empezó a llorar la señora. En ese momento, mi mamá sanó. Se le quitaron todos los dolores. Porque la señora le dijo, pero si usted dice que Dios existe, usted está enferma, le dijo. Era una enfermera la mamá de mi amiga. Y le dice mi mamá, yo no estoy enferma, dice, no estoy enferma. Y conforme iban platicando, mi mamá estaba recuperándose. Cuando regresa mi papá, porque había salido, mi mamá estaba haciendo la comida. Y no lo podía creer, claro, dice. Estaba en la cama. Se estaba muriendo. Antes. Él fue a buscar algo para hacernos de comer. Y la encuentra haciendo la comida. Y ya le platicó. Desde entonces, en ese tiempo, recién había salido el famoso flan napolitano. Ok. Y como mi mamá estaba en un grupo de una escuela de gastronomía, y a la esposa del gobernador de Hidalgo, ella le cocinaba en la escuela. Okay. Y ahí aprendió a hacer el flan napolitano. Era la novedad en ese tiempo. Y a ella le salía bien sabroso. Empezó a hacer flanes napolitanos aquí y se los iba a regalar a todas las mujeres de frente. Hola, mire, le traje un dulcecito. Y le los daba. Se quedaban ellas sorprendidas. Bueno, esta señora no es como nosotros, ¿y por qué nos viene a dar esto? No estamos acostumbrados a recibir en algunas ocasiones. Yo me he dado cuenta, y perdón que le interrumpa, es algo valiosísimo lo que usted acaba de decir. Estamos acostumbrados muchas veces a dar. Hay quienes sí están acostumbrados a recibir y se creen que se las merecen todas, ¿verdad? Que todas. Pero hay ciertas personas que por la actividad que hacen, en este caso las personas que vivían enfrente y alrededor, ¿verdad? De ese templo, podríamos decirle que así se llamaba, tal vez se sentían menospreciadas o tal vez pensaban que no valían. Rechazadas totalmente. ¿Y cómo era posible que alguien que además es cristiana y que normalmente no les tiene asco, no les tiene rechazo, ¿no? ¿Cómo era posible esa situación, verdad? Y luego sí íbamos mi mamá, bueno, le digo, Dios les daba mucha sabiduría a ella y a mi papá. Hacíamos alguna reunión, pues ¿para quién? Si la familia nada más era papá, mamá y 5 hijos, claro. Porque no teníamos primos ni nadie aquí. Y pues vamos a hacer una cena y arreglaba a mi mamá las mesas muy elegantes. Me acuerdo que los revistas de selecciones, esos libros chiquitos, sí. Los hacía arbolitos y les ponía una velita y eran los adornos y ellas nos ayudaban a hacer todo eso. ¿Ellas eran invitadas? Para ellas era. Y fue algo, mire, muy bonito, muy bonito. A mí lo que me da tristeza que, pues la sociedad nunca las vio. La sociedad siempre las rechazó. Hasta la fecha yo he tenido contacto con hijos de algunas de ellas ya cristianos. Incluso uno de ellos aquí fue maestro de inglés de la escuela que tenemos. Y él lo dice. Mi mamá era esto. Pero cambió y yo por eso estoy aquí.
Y con orgullo. Con mucho orgullo. Él no dice, ay, no, mi mamá, no, no, al contrario. Dice, es lo que Dios hace, el cambio que Dios hace. Fue algo muy bonito. Para nosotros, los 5 hijos, pues hubiera cambiado nuestra vida de otra manera. Claro. Pero no, nos incluyó mi padre, Dios nos mantuvo incluidos en ese trabajo. Fue cuando yo empecé a cuidar niños, porque al principio le decían a mi mamá se llamaba María de la Luz. María de la Luz Noguera. Ajá, y le decían Luchita. Y llegaban y le tocaban, doña Luchita, le pido un favor, ¿me puede cuidar a mi hijito? Es que voy a ir de viaje y no tengo con quién dejarlo. Y pues mi mamá decía que sí, todo lo que pudiéramos hacer por ellas. Claro. Para que ellas entendieran el amor de Dios hacia ellas. Y le decía que sí. Y 2, 3 días y yo regreso por mi niño. De las muchachas que trabajaban ahí. A veces teníamos 7, 6, 8 que cuidábamos por 2 o 3 días, que se convertían en 3 meses, en 4 meses. Empieza a tomar sentido la historia de donde el día de hoy nos encontramos. Híjole, de veras, van a decir que estoy mintiendo, pero no, yo ya... Se me pone la piel chinita porque... Es que a mí me emociona porque es algo que viví y que todavía lo vivo, yo lo siento todavía. Entonces, yo era la mayor. Mi hermana, la que es la maestra ahora, la directora de la escuela, ella jugaba con ellos, con los niños. Y yo los bañaba, los cambiaba y mi mamá cocinaba para ellos. Okay. Entonces ahí los teníamos. ¿Ellas le daban dinero? No. Para que para que los cuidara, o solamente así de que apóyame en cuidarlos, ¿de veras? Sí. Y ahí le voy a platicar. ¿Y de dónde salía el dinero para poder mantener a esos? Ya no eran 5 bocas. No. Fíjese que cuando nosotros venimos de Hidalgo, mi papá vendió la casa, teníamos nuestra casita propia, una casa humilde, sencilla, pero pues él vendió la casa. Vendió algunos muebles que no nos podíamos traer. Nada más cargó con lo que pudimos venir y con lo demás, pues de ahí íbamos comiendo. Pero el dinero de la casa no lo tocó. Okay. Porque ese lo prometió que el día que hiciera el primer templo, ese iba a ser el dinero para el templo. Y así, una vez se nos acabó la comida. Y mi mamá le decía, pues ahí tienes el dinero de la casa, claro. Por favor. No, ese está comprometido, no lo puedo hacer. Salía, vendía sus libros, vendía lo que podía vender y ahí traía. Pero una vez llegó un pastor de una misión de aquí cerca, creo que era de Villaflores o adelantito. Dice que estaba en la noche haciendo una oración en su iglesita que tenía y de repente empezó a pedirle a Dios por mi papá y por la familia. Y ya que terminó, dice, no sé por qué, dice, yo me acordé de el hermano Jesús, dice. Pero, ¿por qué no juntamos una ofrendita? Dice, para que yo se lo lleve, porque ya está aquí cerca, vive en Tuxtla. Y juntaron en ese tiempo 35 pesos. Que ahorita son traducidos en 3,000 pesos. Puede ser. Sí. Y una dijo, yo tengo aquí 5 kilitos de frijol, ¿se los lleva usted? Y tempranito se vino y le entregó 35 pesos y el frijol. ¿Y con eso hubo para comer esos días? El frijol nos dilató 6 meses, comiendo todos los días. Frijol. Bárbaro, les trajeron que un montón. Se multiplicaba y no se acababa. Hasta que pudimos tener otro ingreso, se acabó. Todo eso está en la Biblia. Y cualquiera que lo lea, ¡ay, qué fantasía tan bonita! Pero vivirlo es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Mi padre nunca pensó en sus hijos dejarles herencia. No sé por qué. Y no lo cuestionamos ninguno.
porque lo mejor que nos dejó fue su fe. Su fe. Tener fe en Dios, que lo que pides recibes, siempre y cuando hagas el pacto con Él. Aquí en el trabajo que tengo yo, me ha pasado cientos de veces. Cientos de veces. Mamá Liz, usted crece junto con sus hermanos aquí en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en la casa que primero rentó y supongo que después compraron aquí en Tuxtla. ¿De dónde nace el querer continuar apoyando y hacer las cosas por usted sola o qué pasó? Mucho después, pues la vida continúa, ¿verdad? Mi padre sembró en nosotros buenas cosas. Nunca nos dijo, y si no lo haces, te me largas o te vas. Jamás. Siempre teníamos nosotros que tomar una decisión. Entonces, yo estudié la secundaria, luego me fui a Estados Unidos a continuar los estudios allá. Luego ingresé a una escuela bíblica. En la escuela bíblica había 3 escuelas. La escuela bíblica traía algo de secular. Luego estaba el canto, el coro y la escuela de inglés. La escuela de inglés era gratis. Pero en las 2 primeras yo tenía que decidir para dejar una y continuar inglés o agarrar las 2 y dejar inglés. Porque el canto, yo era soprano y eso absorbía muchísimo. Esa escuela en la que estudié, que estaba dentro lo del coro, viajábamos mucho. Casi todo Estados Unidos lo recorrimos viajando, como un coro, como un grupo. Lo guardo como, era mi coro. Wow. A ver, déjeme reconocerla. A ver, no sé si aquí en cámara se pueda apreciar. Qué bonita imagen. Es de 1973, 1974. Mamá Liz, no. Sí, ahí estoy enfrentito. Ah, claro, por supuesto. Muy guapa, mamá Liz. Ay, gracias. Muy guapa, mamá Liz. Ahorita le voy a preguntar de esto porque esto es oro puro, oro puro. Pero no me dijo usted por qué se fue a Estados Unidos. O sea, ¿cómo alguien de aquí de Tuxtla normalmente va a Puebla o va a Veracruz o va a Mérida, pero usted se fue a Estados Unidos a estudiar? Voy a regresar con esto. Sí, era parte del plan de Dios. Ok. En ese tiempo no lo entendía yo. Pues, como toda muchacha se enamora, yo estaba enamorada y como iba muy fuerte el enamoramiento, mis padres dijeron, no, mejor que se vaya de aquí. No, que se vaya, que termine la escuela, que haga esto, que haga lo otro. Y me mandaron fuera. ¿Estaba usted enamorada de un chico de aquí de Tuxtla? Sí. Entonces, pero allá cambió todo para mí. ¿Y allá en Estados Unidos con quién? A la escuela, era un internado. Ah, el internado. Un internado. Perfecto. Una escuela bastante cara, pero pues yo no sé. Mi padre escogió esa escuela con un amigo que él tenía también, americano. ¿Podemos saber en qué lugar? En La Puente, California. Ok. Y estábamos muy cerquita de Disney, de Melodylandia, de todos estos estudios universales y eso. Quiero que sepa que conozco a unas personas de su familia de allá de Estados Unidos cuando... Ah, no, mentira. Fuimos a Brownsville y de ahí fuimos a la Isla del Padre y por allá, pero allá tiene familia Merari. Sí, ahí. Pero bueno, estábamos a California. Bueno, entonces California. Ahí y a mí me encantó por el coro. Ok. Porque yo ingresé 100,000% al coro. Okay. Yo sabía el inglés de la escuela secundaria, ya ve que en la secundaria le dan a uno. ¿Estos chicos eran del coro? Todos. Todos ellos. Todos. Ahí los conoció usted en el 73. Sí, todos íbamos a la misma escuela. Ok. Y ¿Recuerda los nombres? Sí, de muchos de ellos. Nicolás, bueno,
todos. Las chicas también, nos llevábamos... ¿Tiene usted contacto con ellos? Ya no. De hecho, 3 de ellos ya no viven, pero los otros, pues cada quien jaló. Era una escuela de chicos de todo el mundo. Ok. Y cuando yo ingresé ahí era la única mexicana. Después ya llegaron otras. ¿Cómo se llamaba el coro? El Latin American Coro, nada más. Choir, decir Latin American Choir. Pero unas vivencias que no tengo palabras para decirles. Cuando está en el coro, había que escoger el coro, escuela e inglés. Pero estando allá en Estados Unidos, pues fue aprendiendo inglés. Cuando yo ingresé al coro, los cantos ahí no eran en español, todos en inglés. Y yo cantaba inglés, pero no sabía yo qué decía. Y le decía a los demás, ¿qué dice? Y ellos, no sé, yo no hablo español, y todos hablaban español. Ah, bueno, la presionaron para que aprendiera. Totalmente. Entonces yo aprendí más por el coro que por la escuela de ahí. La escuela de inglés era muy bonita porque era gratis. Llegaba el camión a la escuela de nosotros, al internado, nos llevaban a la escuela de inglés y nos regresaban en el mismo camión y no cobraba la escuela. Okay. Era gratis. Muy bonita porque en un salón había 10 que no hablaban el mismo idioma. La única manera de comunicarnos era en inglés. ¿En inglés? ¿O con las manos? Pero ni con las manos le permitían. Teníamos que comunicarnos en inglés. ¿Ahí cuántos años tenía usted? ¿17? No, más. Sí. Y fue algo preciosísimo, de veras, de algo hermoso. Hay una feria que hacen cerca de Canadá, en Seattle, ahí hacen esa feria famosísima de la feria de la industria, algo así le llaman. En ese tiempo ponían unas cosas bellísimas, las novedades, para que dentro de 10, 20 años esto va a venir y todo. Y de premio al coro nos daban entrar a esa feria, a conocer todo eso. Bueno, era una cosa bellísima. ¿A qué lugares, debe recordar muchos, verdad? Pero dígame usted algunos lugares a donde fueron a cantar ahí en Estados Unidos. En Arizona, en Texas, en Colorado, cerca de Canadá, en la frontera. Incluso venimos aquí a Chiapas con el coro. ¿Quién pagaba esos viajes? La escuela. La escuela. Y a nosotros nos pagaban la mitad de la escuela por pertenecer al coro. Ah, ok. Porque se hacían de estos discos. Era como una especie de beca. Sí, exactamente. Fue una cosa preciosa. Pero al correr de los años yo entendí, y eso pasa para todas las personas, que cuando Dios te pone algo es porque le vas a servir, te va a usar y te está dotando de las herramientas que vas a necesitar. Ahorita en el ministerio que tengo, que no le llamo trabajo, le llamo ministerio, pues vienen grupos que hablan inglés y yo me comunico fácil con ellos. Los chicos están aprendiendo inglés. Quiero que todos sepan inglés, que es una herramienta poderosísima para que se defiendan más adelante. Mamá Liz, ¿habla usted inglés? ¿Canta usted en inglés? Y no nos ha cantado ningún pedacito. Lo que pasa es que últimamente ando de la garganta un poquito mal. Pues los años, todo por servir se acaba, dicen, ¿no? Pero alguna canción que recuerde usted que sea de las que más ha cambiado su vida. Uy, hay muchísimas. El tema de este disco se llama Tema de Amor. Okay. Y esta canción está preciosísima. Dice, no puedo, de veras, si pudiera, sí lo haría, porque me gusta cantar. Dice, amor es más que 1000 palabras. Dice, el amor no tiene envidia, el amor no es engañoso, es una cosa preciosa.
el tema de ese disco. Grabamos 3 discos. Esos discos supongo que ya los, ya obtuvieron la música, a CDs y después a USB, está en digital. Sí, no sé ahorita cómo. Yo conservo porque fue cuando recién el primero que grabamos. Ahí no vienen los otros, viene ese, pero ahí no vienen los otros discos que no los encuentro. De cambiar de casa, de un lugar a otro se pierde. No, esto es oro puro. Sí, yo por eso lo conservo. Y esta foto, tenía yo 10 años. ¡Wow! Mamá Liz, esto es para un museo, pero hay que pagar para entrar, para poder ver esta foto. Qué bonita foto. ¿Me puede decir de izquierda, de derecha a izquierda? Porque aquí conocemos que es Mamá Liz. Ella se llama Rebeca, es la que es directora de la escuela aquí ahorita. Ella se llama Anita, ella está en España, trabajan ellos con un grupo muy bonito. Ellos hacen un trabajo más fuerte que el mío porque son gente que tiene SIDA y están en fases terminales. Entonces, ella y su esposo trabajan en ese. Él es el pastor ahorita en la iglesia aquí. Son más de 400 iglesias aquí en Chiapas. Él... ¿Su nombre? Andrés. Andrés. Y él se llama Abel. La música es su fuerte. La música es su fuerte. Él es ingeniero mecánico, pero su fuerte es la música. Y pues ella. Una familia hermosa dedicada a dar. Todos, porque tuvieron unos excelentes maestros, unos muy buenos guías. Mi hermana, ella es conferencista, es la directora de aquí, es enfermera, es química. No sé si se acuerda del gusano barrenador que estaba aquí. Sí. Ella operaba las moscas ahí para todo lo que se pidiera. Y ella hacía un trabajo bonito, todavía lo hace, habla con los chicos, con las chicas, les enseña, es maestra también. Sí, tengo el placer de conocerla. Y bueno, es una eminencia. Tiene un montón de carreras. Y ojalá tengamos un día la oportunidad de poder platicar con ella también. Ella, sí. Y pues, esta es la familia Castelazo Noguera. La familia Castelazo Noguera. Y resulta que, pues en algún momento tiene que regresar. Bueno, de allá de Estados Unidos. Regresó de Estados Unidos. ¿Qué había pasado con el novio? Ya se lo habían escondido. Con él me casé. Con el que de aquí. Bueno. ¿Siguió la comunicación desde allá? No. Esa fue otra historia.